Gracia y paz, amados. Saludos y bienvenidos a nuestra reunión en directo, la reunión de la Iglesia Gracia y Fe. Desde aquí queremos darles la bienvenida absolutamente a todos y agradecerles por estar ahí un día más, por mantenerse fieles y por poder compartir juntos este maravilloso tiempo de enseñanza y este maravilloso tiempo de aprendizaje. Ya ven que todavía seguimos retransmitiendo desde casa a los diferentes lugares. Todavía aquí tenemos confinamientos municipales, hay personas que no pueden desplazarse, no podemos desplazarnos de una ciudad a otra, etcétera, etcétera. Así que bueno, estamos en directo desde aquí, no desde el local. Pero qué bueno que podemos estar conectados con todos ustedes, qué bueno que desde aquí podemos comunicarnos con todos. Ya tenemos por ahí a Nairobis, saludamos a ella y a su familia. Tenemos a nuestro amado Juan también y Elena lo saludamos, a Lucía en Pereira. Así que no sé si me he saltado a alguien. Gloria a Dios. Así que se van conectando. Tenemos a Pamela por ahí. Se van conectando algunas personas. Desde aquí queremos saludar a todos y les invitamos. La familia Torres, tenemos a Farisa conectada también. Como decía, desde aquí les invitamos a que no solamente que estemos atentos a la enseñanza de hoy, sino que también, si así lo desean, puedan compartir esta conexión, puedan compartir este vídeo para poder alcanzar a más personas y para poder llegar a más gente. Amén. Así que bueno, eso es lo que voy a hacer yo también, porque si le pido a ustedes que lo hagan, tengo que hacerlo yo también, ¿no? Así que compartimos, gloria a Dios, estamos expectantes para seguir aprendiendo acerca de cómo reinar en vida, estamos expectantes para poder seguir aprendiendo acerca de el señorío de Cristo sobre nosotros. Tenemos también a Lauri por ahí, a la familia, los saludamos, tenemos a Milena también, saludamos, gloria a Dios. Más y más personas que se van añadiendo, así que en un minutito aproximadamente vamos a estar orando y compartiendo la enseñanza de hoy. Sean todos muy bienvenidos. Y ya saben, si quieren, compartan también. Ahí tenemos a Lucía desde Aguas Calientes, en México, gloria a Dios. Aleluya, qué bueno, gloria a Dios. Compartan si así lo desean. Yo estoy compartiendo ahora también en algún grupito. Bueno, en varios. Y que la palabra corra, amados. Que la palabra se extienda. Que la palabra pueda llegar cada vez a más gente, que Cristo sea predicado cada vez en más lugares, cada vez a más personas también. Gloria a Dios. Tenemos a Joana y a Ángel. Los saludamos a nuestros amados Ángel y Joana. Ellos están mucho más cerquita. Ellos están aquí al ladito en un barrio vecino de aquí de la ciudad de Sabadell. Gloria a Dios. Muy bien. Nos vamos a preparar para orar y para dar gracias a nuestro buen Padre por este hermoso tiempo y por todo lo que vamos a poder aprender en esta hermosa hora. Perfecto, pues ya está compartido. ¿Y qué les parece si oramos? Y damos gracias a Dios. Sobre todo, vamos a dar gracias a Dios. Amén. Vamos a agradecer a Dios por este tiempo. Vamos a dar gracias a Dios por lo que vamos a poder aprender y por el conocimiento en el que podemos seguir creciendo. Saludamos a nuestros amados Manuel y Charo en Madrid, parte de nuestra familia en Madrid, a los cuales amamos y que echamos tanto de menos de poder vernos. Siempre están conectados, pero no hemos podido todavía viajar nuevamente a Madrid para estar con nuestra amada familia allí en Madrid. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a orar y vamos a dar gracias. Les saludamos a todos, ya saben, una vez que comienza la enseñanza, nos enfocamos en la enseñanza. Papá, te damos gracias. Gracias por ser tan bueno. Gracias porque eres un Dios maravilloso, eres nuestro Padre amoroso.
el Padre que nos ama de forma incondicional. Gracias porque ha pasado una semana más y podemos estar aquí reunidos, podemos estar juntos, podemos beneficiarnos de las redes sociales, de toda la tecnología para que el Evangelio de Cristo se extienda y pueda llegar cada vez a más lugares y a más personas. Gracias por ello, papá. Gracias por el privilegio que tú nos das de ser tus hijos amados en los cuales tú tienes complacencia. Gracias por el privilegio que nos das de poder estar en Cristo, de saber que estamos en Cristo y en Cristo estamos completos. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias por esa obra completa, mi amado Señor Jesucristo, esa obra perfecta, esa obra consumada, a través de la cual nosotros, todos nosotros hemos sido beneficiados y hoy podemos estar aquí en una perfecta unión con el Padre por causa de esa maravillosa obra. Gracias por este tiempo en el que compartimos juntos, en el que seguimos creciendo en conocimiento. Es por ello, papá, que oro una vez más para que el conocimiento fluya con total libertad, para que los ojos del entendimiento sean abiertos en esta hora. Oro una vez más para que podamos crecer juntos en conocimiento, que Cristo siga siendo formado en cada uno de nosotros y que Cristo siga siendo revelado a cada uno de nosotros. Gracias, papá, por ello. Te pedimos, papá, que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tú traigas esa palabra necesaria para cada uno de nosotros. Tomamos la decisión de inclinar nuestros oídos para oír tu voz. Tomamos la decisión de prestar atención a tu palabra, de querer seguir aprendiendo. Queremos seguir aprendiendo, queremos seguir creciendo en conocimiento. Hay tanto y tanto que aprender. Papá, gracias porque tu palabra es enseñada. Gracias porque fortalezas son derribadas. Gracias porque velos se caen de los ojos en el nombre de Jesús. En esta hora, a ti sea la gloria y la honra para siempre. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias por mentes siendo renovadas y vidas siendo transformadas por el poder de la palabra de tu gracia. Oro por cada persona que está recibiendo esta enseñanza ahora y te doy gracias por sus vidas. Y oramos en el nombre de Jesús, declarando y hablando que se manifiesta sanidad sobre todo cuerpo ahora. Ordenamos a todo síntoma, todo malestar, todo dolor que desaparezca ahora en el nombre de Jesús. Todo malestar de cabeza, todo malestar, dolor de espalda, en el nombre de Jesús desaparece ahora de los cuerpos. Toda fiebre, todo dolor de oído desaparece. Toda úlcera desaparece en el nombre de Jesús y se manifiesta sanidad absoluta en cada cuerpo. Jesús llevó todas nuestras enfermedades, Jesús sufrió todos nuestros dolores y por su llaga hemos sido nosotros curados. Todo dolor de boca, dolor de muela, desaparece ahora en el nombre de Jesús y se manifiesta sanidad completa, sanidad completa, sanidad completa en cada cuerpo, sanidad completa en cada cuerpo, sanidad completa en cada cuerpo. Aleluya, gloria a ti, papá. Gracias, Padre, gracias, Padre. Gracias, Padre, por una manifestación de la sanidad completa. Gracias, papá, por los dones en funcionamiento, los dones fluyendo a favor de la iglesia, a favor del cuerpo de Cristo, a favor de tu pueblo. Gracias, Padre, por todo ello. Estamos expectantes en esta hora de recibir tu palabra y seguir aprendiendo. Gracias, papá, porque todo ha sido suplido en cada hogar también en el nombre de Jesús. Yo te pido que tú me uses y que yo pueda ser un instrumento en tus manos. Te pido, papá, que una vez más hables a través de mis cuerdas vocales y pienses a través de mi mente. Y yo te agradezco que en tu gracia maravillosa, en tu favor inmerecido, nos has hecho ministros competentes de este nuevo pacto. Gracias, Padre. A ti te exaltamos y a ti te damos toda la gloria y toda la honra, reconociendo que no hay nadie como tú. Papá, que en esta hora podamos seguir aprendiendo acerca de cómo reinar en vida, de cómo usar la fe que tú nos has dado, de cómo ejercer la autoridad que es nuestra, para poder manifestar y para poder extender tu reino aquí en la tierra. Papá, que en esta hora podamos crecer
en el entendimiento del señorío de Cristo sobre nuestras vidas. A ti sea la gloria y la honra siempre. Gracias porque no hay nadie como tú. Te exaltamos y te glorificamos. Te amamos porque tú nos amaste primero. Aleluya. Oh, gracias, papá. Gracias, papá. En Cristo estamos completos. Gracias, papá, porque todo fue consumado. La obra terminada. Nada que añadir. Aleluya. Oh, gracias, papá. A ti la gloria siempre. A ti la gloria siempre. Aleluya. Gracias, Padre bueno. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno siempre. Amén. Saludos, amados. Gracia y paz. Les mandamos un fuertísimo abrazo a todos ustedes y les agradecemos por estar ahí desde los diferentes puntos allí donde se encuentren. Gracias por conectarse. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Les pido una vez más que si quieren, por favor, compartan este vídeo, denle al botón de compartir, a ese botoncito que pone compartir, no tienen que hacer nada más, y que esto se extienda y que la palabra corra y que Cristo sea exaltado por siempre y para siempre. Amén. Un fuerte abrazo para todos. Acompáñennos aproximadamente una horita más, hora, minuto arriba, minuto abajo. Y porque el tema que vamos a seguir tocando hoy es de vital importancia y buenísimo para seguir aprendiendo. Saludos a nuestro amado José también, que él vive aquí muy cerquita también, así que le mandamos un fuerte abrazo. Y a Rosy, que está un poquito más lejos, en Brownsville, Texas, Estados Unidos. Un saludito más para Lisbeth. ¿Están preparados? Perfecto, pues vamos a ponernos en marcha y gloria a Dios. Y vamos a comenzar con la enseñanza de hoy. Venga, un saludo más y ya está. Arnulfo, un fuerte abrazo en Pereira, Colombia. Un abrazo, amado, que siempre sabemos que está conectado. Así que un abrazo para Arnulfo también. Muy bien, nos ponemos en marcha reinando en vida el señorío de Cristo. Estamos hablando acerca del señorío de Cristo sobre cada uno de nosotros, el señorío de Cristo en nuestras vidas. Estamos viendo diferentes cosas al respecto, pero sí déjenme corregir algo, porque la verdad que yo estaba convencidísimo, y lo he anunciado en más de una enseñanza, que les he invitado a que ustedes busquen una serie que se titula Aprendiendo a Responder, y la recomendaba porque creo que es una serie que puede ser de gran ayuda y beneficio para sus vidas. Pero el otro día, Nairobis me comentó que la estaba buscando en iVoox y que no lograba encontrarla, así que me puse en marcha y no la encontré. Y es que resulta que no está. Yo estaba convencidísimo que estaba, pero resulta que no está. No está en iVoox, ni muchísimo menos en YouTube, porque habíamos empezado antes con iVoox. Entonces, esta serie es de hace algunos años, ya más de los que yo pensaba, y por lo tanto no la busquen porque no la van a encontrar. No van a encontrar la serie Aprendiendo a Responder ni en iVoox ni en YouTube. Así que bueno, ya veremos el día de mañana qué hacemos, pero por ahora les comento que rectifico eso, porque algunos de ustedes quizá la están buscando y dirán, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pues no está. Agradezco a Nairobis que me lo hiciera saber y ya les comunico a ustedes que no la busquen porque no la vamos a encontrar. Yo busqué y no encontré. Muy bien. Como decía, estamos hablando acerca del señorío de Cristo y acompáñenme un momentito, por favor, a Hechos capítulo 17. Vamos a seguir viendo esto. Recuerden que estamos hablando acerca del señorío de Cristo desde el entendimiento de la gracia, el señorío de Cristo desde el entendimiento de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, de todo lo que ya fue hecho y consumado. Y que estamos entendiendo y estamos tratando de enseñar esto de manera que quede claro que el señorío de Cristo no es algo complicado. El señorío de Cristo no es algo gravoso, no es algo difícil. Eso era la ley. Vivir sometidos a la ley sí era complicado, sí era difícil. Porque
La ley, como ya sabemos, era imposible de llevar a cabo, era imposible de cumplir y por lo tanto tratar de llevarla a cabo, tratar de cumplirla, era algo que se hacía gravoso y de ahí que hubiera todo un sistema de sacrificios después para cubrir los pecados del pueblo de Israel en aquella época, ¿no? Pero vivir bajo el señorío de Cristo no es algo gravoso porque es entender, y lo dijimos y lo resumimos en una sola frase, por así decirlo, para que podamos entenderlo mejor, es entender el Cristo en nosotros. Eso es el señorío de Cristo, entender que Cristo vive en mí. Ahora veremos algunos versos más, pero entender que la naturaleza de Dios ya habita en nosotros. Es por eso que a veces hemos sido mal enseñados y no hemos entendido correctamente ciertas cosas. ¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido es que hemos tratado de alcanzar cosas, hemos querido alcanzar, hemos querido lograr, y no hemos entendido lo que ya Cristo logró por nosotros, lo que ya tenemos, lo que ya somos y que tenemos que aprender a manifestar. Amén. Ese es el punto, aprender a manifestar lo que ya somos. La naturaleza de Dios no es algo que yo tengo que lograr tener, la naturaleza de Dios es algo que ya tengo. Amén. Yo ya no tengo una naturaleza de pecado, yo ya no tengo una naturaleza de maldad, yo tengo la naturaleza de Dios en mí. Amén. Yo compartía esta semana, ustedes lo habrán leído, que la naturaleza de Dios habita en nosotros. Todo el que está en Cristo ya tiene la naturaleza de Dios. Todos. No importa cómo se esté comportando, no importa cómo esté actuando, no importa cómo esté caminando. Todo el que está en Cristo ya tiene la naturaleza de Dios dentro suyo. Amén. Independientemente que esa persona que está en Cristo, usted lo ve continuamente llevando a cabo acciones de pecado, pero si está en Cristo, ya tiene la naturaleza de Dios. Ahora, nosotros tenemos que aprender a renovar nuestra forma de pensar y tenemos que aprender a renovar nuestro entendimiento para que esa naturaleza que habita en nosotros no solamente nos habite, sino que también nos gobierne. Ese es el punto. Esa naturaleza tiene que acabar gobernándonos. Por eso que una persona que al principio se sigue rindiendo a las acciones de pecado, conforme va renovando su entendimiento con la palabra de Cristo, cada vez se rendirá menos a las acciones de pecado porque estará comenzando a ser gobernado por la naturaleza de Dios que habita en él o en ella. Amén. Pero ese es el proceso de renovar la mente. El problema es que la religión, el problema es que la ley siempre quiere un cambio externo y no trabaja con lo interno de la persona. Pero recuerde que Dios bajo este nuevo pacto comienza desde lo interno. Necesitamos entender lo interno de Dios, el trabajo interno del Padre, en cada uno de nosotros. Y luego alguien puede decir, bueno, pero tendrá que acabar manifestándose. Sí, pero se manifiesta como un fruto. Se manifiesta como un resultado, no como algo que se debe imponer. Hay veces que nosotros compartimos cosas de gracia, de ley, e inmediatamente hay personas específicas que continuamente o que en varias ocasiones se dedican siempre a poner la puntilla, ¿no? Y siempre hablan de los mandamientos y la ley y los mandamientos. Amados, si una persona interpreta que porque nosotros decimos que no estamos bajo la ley, que la ley ya no es para nosotros y que la ley queda obsoleta. Si una persona interpreta que estamos diciendo que podemos vivir como queramos, es que no escuchan nuestras enseñanzas, no nos escuchan, no nos leen. Leen lo que les interesa a ellos para contradecir o para rebatir o para lo que sea, pero no nos escuchan realmente y no quieren aprender. Ese es el punto también, que no quieren aprender. Y a una persona que no quiere aprender no se le puede enseñar. Nosotros no vamos a dejar de enseñar, porque hay gente que quiere aprender, pero no vamos a tratar de convencer a alguien que no quiere aprender, porque repito, aquel que no quiere aprender no se le puede enseñar. No se le puede enseñar. Entonces nosotros enseñamos y el que quiera aprender aprenderá. No hay ningún problema. Pero siempre hay personas que no nos escuchan y entonces siempre meten la puntillita. Pero, amados, claro que nosotros caminamos, de hecho lo estamos viendo, por favor, si ustedes escuchan los 2 últimos domingos, ustedes lo van a ver. Cuando dice Colosenses, para que andéis como es digno del Señor. ¿De qué está hablando? Que andamos como una manifestación de lo que somos, pero no como una obligación para ser. Claro.
No como nosotros no caminamos en amor porque tratamos de obtener algo, caminamos en amor porque hay una naturaleza de amor que nos gobierna a nosotros. Así es. Caminamos en amor porque el amor de Dios ya habita en nosotros. Nosotros no perdonamos a los demás porque estamos tratando de buscar el perdón de Dios. Perdonamos a los demás porque hemos entendido que hemos sido perdonados por Dios. Es decir, que podamos perdonar a los demás es un fruto de lo que ya somos nosotros. Claro. Que nosotros vivamos alejados cada vez más de las acciones de pecado. Es un fruto nada más. Es un fruto, no es algo que hacemos para ganarnos algo. No es, el no pecar no es un requisito para ser salvo. No, no lo es. Una persona puede ser salva y puede continuar pecando, porque la salvación no tiene requisitos, sino que es por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, dejar de pecar no me salva. Dejar de caminar en amor no me lleva, no hace que me pierda. No. El no perdonar a los demás no hace que me pierda, pero el perdonar no me salva tampoco. Y eso es lo que necesitamos entender, pero sí son un fruto de lo que somos. Así es. Por lo tanto, cuando yo permito que la palabra venga y renueve mi entendimiento, esa palabra trabaje en mi forma de pensar, voy a empezar a manifestar lo que ya tengo en mí, que es la naturaleza de Dios. Entender el señorío de Cristo es reconocer y permitir a través de la renovación del entendimiento que ese señorío esté sobre cada área de mi vida y pueda manifestarse a través de mi vida. Pero no porque me imponen algo. No se trata de que me están imponiendo algo y bueno, tengo que hacerlo porque me imponen. No, no, no. Se trata que es un fluir. Son frutos que fluyen sin esfuerzo. Gloria a Dios. Fluyen sin esfuerzo. Porque eso es lo que soy. Y como es lo que soy y estoy renovando mi entendimiento para ello, eso fluye. Ese es el punto. Por lo tanto, nosotros debemos entender que la salvación viene por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, independientemente de cómo nos comportemos. Amados, un cambio de comportamiento no nos salva. No nos salva. Y la gente pone énfasis en que hay que cambiar el comportamiento. El cambio de comportamiento no salva a nadie. El cambio de naturaleza es un fruto de la salvación. Amén. Ahora, la persona que entienda que de esta manera estamos diciendo que no hay que cambiar de comportamiento, repito, es que no nos escuchan. Pero el comportamiento no cambia porque yo me esfuerce por cambiarlo. Por eso hay un libro maravilloso del maestro Andrew Wommack que se titula El cambio sin esfuerzo. El cambio sin esfuerzo. ¡Guau! Yo cuando vi ese título dije, yo quiero ese libro. Y compré el libro y compré la guía de estudio y me escuché las enseñanzas en inglés que tiene el maestro Andrew Wommack. El cambio sin esfuerzo. Porque el cambio se acaba manifestando. Amén. El cambio se acaba manifestando. Porque el árbol bueno da buenos frutos. El tema no es el fruto, el tema es la raíz del árbol. Así es. Si nosotros no queremos que un manzano dé manzanas, tenemos que anularlo. Si lo que queremos son peras, hay que sembrar un peral. Porque el manzano va a seguir dando manzanas. O se le cambia la naturaleza o va a seguir dando manzanas. Así es. Todo el que está en Cristo, todo el que está en Cristo ya tiene una nueva naturaleza. Ahora lo iremos viendo. Hechos capítulo 17, verso 28, por favor. Hechos 17, 28. Dice, porque en él vivimos, perdón, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. En él vivimos, en él nos movemos y en él somos. ¿Cuál es la clave? La clave es vivimos, somos, nos movemos, no, la clave es en él. Así es. Esa es la clave. Amados, usted y yo estamos vivos porque la vida de Cristo habita en nosotros. Amén. Usted y yo estamos vivos porque Cristo vive en nosotros. Y en Él nosotros nos movemos. Y en Él nosotros vivimos. Porque Él habita en nosotros. Ven ahora a Romanos capítulo 11, verso 36, por favor. Romanos 11, 36.
Dios es bueno siempre. Amén. Entonces, ¿cuál es el punto de este tema? Ser conscientes de Cristo viviendo en nosotros. Esa es la clave, amados. Ser cada día más conscientes. Seamos honestos, estamos sumidos en una corriente que nos va llevando hacia adelante en este mundo, ¿verdad? Y a veces somos más conscientes de muchas otras cosas, pero es necesario que permitamos que la palabra venga y nos haga más conscientes de Cristo viviendo en nosotros. Amén. Nos haga más conscientes de lo que no se ve, para que podamos ver cómo cambia lo que se ve. Pero necesitamos ser más conscientes de lo que habita en nosotros, ser más conscientes de lo que ya tenemos, que repito, que no lo podemos ver, pero que es una realidad, porque así la palabra nos lo enseña. Romanos capítulo 11, verso 36. Dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Amén. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. ¿Cómo? De Él, por Él y para Él. Son todas las cosas. Por eso a Él sea siempre la gloria. Siempre. Amados, usted y yo somos de Él. Él nos compró a precio de sangre. Le pertenecemos a Él. Voluntariamente, nosotros tomamos la decisión de volvernos, como en un momento, en una ocasión dice Pablo, pero entienda el término, ¿no? Pero voluntariamente nosotros tomamos la decisión de volvernos esclavos de nuestro Señor. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de agradecimiento, comprendiendo todo lo que Él ha hecho por nosotros, comprendiendo tanto amor derramado por nosotros. Conforme vamos entendiendo esa obra perfecta y esa obra completa, viendo el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo, usted y yo tomamos la decisión voluntaria y personal, y eso es algo que repetimos, es una decisión personal y es una decisión voluntaria. No es que Dios, claro que Dios es Dios, pero Él decidió que nosotros tuviéramos libre elección. El poder de la decisión, libre elección. Y usted y yo hemos decidido, por la gracia de Dios, rendirnos a Jesucristo. Aleluya. Rendirnos a su señorío. Formar parte de lo que dice aquí, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Amén. Le pertenecemos a Él. Él nos compró a precio de sangre. Su amor nos alcanzó. Su amor nos abrazó. Su amor nos transformó para siempre. Y entender el señorío de Cristo nos tiene que llevar a entender, yo le pertenezco a Él, gloria a Dios. Soy suyo para siempre. Nunca más voy a dejar de ser suyo. Obviamente sabemos y entendemos que toda la humanidad le pertenece a Él porque Jesús pagó por toda la humanidad. Pero luego está la decisión personal de cada uno, de decidir someterse a ese señorío voluntariamente. Porque como estamos viendo, esta es la tercera semana, el señorío de Cristo no es gravoso, no es pesado. Entonces nosotros tomamos la decisión voluntaria de rendirnos a ese señorío. Sí, Él pagó por toda la humanidad, sí, el problema es que no toda la humanidad lo sabe. El problema es que la humanidad ha escuchado quizá religión, ha escuchado sectas, pero no ha escuchado el verdadero evangelio. Ese es el problema. Y usted lo puede ver a veces cuando va conversando con personas que realmente vemos que no han entendido o no han escuchado lo que es el verdadero evangelio. Han escuchado de ciertas religiones, han escuchado de ciertas sectas, pero no han escuchado el evangelio. Pero cuando el evangelio es enseñado y el Espíritu Santo trabaja en la vida de la persona y los ojos se abren a la realidad del evangelio, tomamos la decisión voluntaria de rendirnos.
de rendirnos a este señorío maravilloso que es el señorío de nuestro amado Jesucristo. Ahora, venga conmigo una vez más a Gálatas capítulo 2, para que podamos ir viendo todo esto. ¿Por qué hablamos de esto? Porque luego vamos a hablar que el reino de Dios comienza en nosotros. Por eso hablamos del señorío de Cristo. Porque necesitamos entender que sí, nosotros estamos aquí para extender el reino de Dios en la tierra. Y sí, se nos ha dado fe y se nos ha dado autoridad para que podamos extender ese reino. Pero necesitamos entender el señorío de Cristo sobre nosotros, porque primero tenemos que ver cómo ese reino se manifiesta en nosotros. Y luego ese reino se podrá manifestar a través de nosotros. Pero yo necesito entender que el reino comienza por mí. El reino comienza en mí. ¿Dónde es que tengo que reinar? Dime, Kenneth, ¿dónde reino? Bueno, primero ese reino tiene que empezar por mí. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando. Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Grabes esas palabras, amado. Esto es en esto en lo que necesitamos crecer. Es en este entendimiento donde necesitamos madurar. Mas vive Cristo en mí. Amén. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. La palabra nos enseña en Gálatas y nos habla que están los deseos de la carne contra los deseos del Espíritu. Porque ahora hay unos nuevos deseos en nosotros. Y esos son los deseos del Espíritu, porque ahora tenemos la vida de Cristo en nosotros. Cristo vive en mí. ¿No es esto algo glorioso? Este es el punto y esta es la clave, amado. Si de todo lo que hablamos usted puede abrazar este entendimiento, Cristo vive en mí. Que usted pueda levantarse mañana y meditar en esta verdad. Un momento, Cristo vive en mí. Vamos a poder reinar en vida porque vamos a entender el Cristo que habita en nosotros. No el Dios que habita entre cuatro paredes, no el Dios que habitaba en un arca del pacto en el templo antiguo, no el Dios que podía estar lejos, no el Dios que se manifestaba en la zarza ardiendo. No se trata ahora de eso, se trata que yo necesito entender, que yo necesito crecer en conocimiento del Dios que habita en mí. Necesito entender que yo soy el templo del Espíritu Santo. Necesito meditar en estas palabras que me revelan y me enseñan. Un momento, Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Él vive en mí. Y al renovar mi forma de pensar, al renovar mi entendimiento, Cristo vivirá a través de mí. Y ese es el punto. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la fe de Jesucristo. Y entonces dice, no desecho la gracia de Dios. ¿Qué me enseña la gracia? Que Cristo vive en mí. Escuche, esto es una obra de la gracia, no puede ser de otra manera. La gracia me enseña, Cristo vive en mí. Cristo habita en mí. Venga, Colosenses capítulo 1, por favor. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 1, verso 24 en adelante. Colosenses capítulo 1, verso 24 en adelante. Dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros
y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Por favor, entendamos aquí algunas cosas. Padezco y aflicciones tiene que ver con la persecución que Pablo estaba teniendo, no solo Pablo, sino la Iglesia, ¿sí? Entonces, cuando Pablo habla de padecer por vosotros y Pablo habla de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, no está hablando de enfermedades, no está hablando de escasez, aunque obviamente Pablo sufrió escasez en algunos momentos por causa de la persecución, por causa del encarcelamiento. ¿No es cierto? Si uno está encarcelado, ahí tiene lo justo. Pero no está hablando de escasez o de enfermedades, está hablando de la persecución. La iglesia estaba siendo perseguida. La iglesia los querían matar, los querían torturar, querían acabar con ellos. De hecho, Pablo acabó muriendo como mártir y como tantos, como Pedro también. Se dice, la historia dice que Pedro fue crucificado al revés, a la inversa, con la cabeza hacia abajo, que a Pablo le cortaron la cabeza. Entonces, usted puede ver que ellos sufrían aflicciones, pero que no tienen que ver con lo que nosotros denominamos problemas hoy en día, tienen que ver con la persecución por causa del Evangelio. Sí, eso lo debemos tener claro. Verso 25. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Y cuál es este misterio? ¿Por qué había estado oculto desde los siglos y edades? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? ¿De qué misterio está hablando? Bueno, usted sabe, Génesis 3:15. Y nacerá una simiente de la mujer que le pisoteará la cabeza al enemigo. Ellos no sabían qué estaba diciendo. Por años muchos no supieron lo que leían. Hay una profecía, está hablando de algo, pero no acaban de entender bien a qué se está refiriendo. Un misterio oculto. Hemos visto que el reino de Dios estaba siendo profetizado a lo largo del Antiguo Testamento. Hemos hablado aquí de las sombras, de los tipos y de las figuras en el Antiguo Testamento que nos apuntaban siempre a Cristo, porque Cristo siempre ha estado oculto en el Antiguo Testamento, pero Cristo fue revelado en el Nuevo Testamento. Amén. Completamente. El misterio había estado oculto por años, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Aleluya. La esperanza de gloria. Cristo en vosotros. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y aquí el apóstol Pablo vuelve a decir, ¿cuál es el misterio? Muy sencillo, Cristo en vosotros. Amado, Cristo vive en usted. Cristo habita en usted. Usted y Cristo son uno. Así como Él es, usted es aquí en la tierra, porque Cristo ya vive dentro suyo. Amén. Esto no es una promesa por cumplirse. Esto no es algo que tendrá que acontecer en el futuro. Estamos esperando que un día Cristo venga a habitar en nosotros. No es eso, no es una promesa futura. Esto es un hecho consumado. Gloria a Dios. Es un hecho consumado que nos dice, Cristo vive en nosotros, Cristo habita en nosotros. Allí donde yo voy, Cristo va conmigo porque Él vive en mí. Y de hecho yo hoy vivo porque Él vive en mí. Yo estaba muerto en delitos y pecados.
Yo no tenía vida propia, pero ahora puedo decir, gloria a Dios, estoy vivo y estoy vivo de verdad. No solamente camino en esta tierra, no solamente me paseo por este mundo, no, ahora estoy vivo porque la vida de Cristo está en mí. Ahora entiendo que nací con propósito, ahora entiendo que formo parte de un plan muy superior a mí mismo, ahora entiendo que formo parte de un propósito eterno que fue diseñado desde antes de la fundación del mundo y ahora puedo caminar sabiendo y entendiendo que Cristo vive en mí. Necesitamos crecer en este entendimiento porque entonces comprendemos que cosas que vengan a nuestro camino no pueden permanecer ahí. Cosas que vengan a nuestro encuentro no pueden permanecer ahí porque Cristo vive en nosotros. Si no pueden con Cristo, no pueden con usted. Gloria a Dios. Pero se nos han enseñado otras cosas, se nos han tergiversado, se ha rebajado el nivel de la palabra y lo hemos acomodado a las circunstancias de la vida. Y no es así, la palabra tiene que venir para desafiarnos. Amén. La palabra no viene para condenarnos, la palabra no viene para hacernos sentir condenados, no, pero sí debe venir para desafiarnos y para decirnos un momento, no te amoldes a las circunstancias de la vida, no te acomodes a cómo estás viviendo hoy, porque Cristo vive en ti, Cristo vive en usted, amado, y eso tiene que golpearme para desafiarme. No voy a permitir que las circunstancias de la vida me tumben. No voy a permitir que las circunstancias de la vida me frenen. No voy a permitir que las circunstancias de la vida impidan que yo pueda formar parte del plan de Dios aquí en la tierra. No voy a permitir que las circunstancias externas me detengan y me impidan reinar en esta vida, porque ahora entiendo que el Cristo glorioso, el Cristo resucitado vive en mí. Gloria a Dios. No solamente el Cristo que fue clavado en una cruz, no, amados, no estoy hablando del Cristo clavado en una cruz, estoy hablando del Cristo resucitado. Aleluya. Porque nosotros resucitamos juntamente con Él. Porque la vida de Él es nuestra vida. Y esto era un misterio, pero ahora ha sido revelado. Y necesitamos crecer en conocimiento, amados. Sabemos que todo es por gracia. Sabemos que todo es por su gracia maravillosa. Claro que sí. Es su amor incondicional, es su gracia maravillosa. Pero escuchen, necesitamos crecer en el entendimiento y en el conocimiento del Cristo que habita en nosotros, para que podamos disfrutar de todo lo que Él obtuvo a nuestro favor y para que no nos dejemos intimidar por las circunstancias de la vida. Porque ese no es el plan ni es el diseño de Dios para nosotros. Que vivamos sometidos a las circunstancias. No es así. Por eso que debemos crecer en este conocimiento, debemos crecer en este entendimiento, debemos permitir que la palabra venga y renueve nuestra forma de pensar. Debemos permitir que la palabra nos desafíe. Segunda de Pedro, capítulo 1, por favor. Sigamos avanzando. Aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Sabemos que quizás son versos muy conocidos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Estamos hablando del señorío de Cristo y para entender el señorío de Cristo debemos entender que ese Cristo habita en nosotros. Y de ahí la importancia de lo que hemos dicho, el Cristo resucitado. Usted puede ver todas las religiones, todas las sectas, tienen a sus líderes, a los precursores de sus creencias, muertos, enterrados.
Lo digo con todo respeto, pero es así. Mahoma está muerto. Buda está muerto. Quien inventara a los testigos de Jehová está muerto. El José Smith ese de los mormones está muerto. Usted puede ver las grandes religiones. Están todos muertos. Solo uno vive. Y ese es Jesucristo. El Cristo resucitado. Y ese Cristo vive en usted. Gloria a Dios. Vive dentro suyo. Habita dentro suyo. Colosenses capítulo 1, segunda de Pedro capítulo 1. Colosenses es donde estábamos. Segunda de Pedro es donde vamos. Versos 3 y 4 dice así. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cuántas cosas? Todas. Todas las cosas. Todo lo que pertenece a la vida, todo lo que pertenece a la piedad. ¿Qué es piedad? Que en piedad tiene que ver mi devoción con Dios, mi vida en Dios. Tiene que ver todo lo que engloba el plan y el propósito del Padre. Eso es piedad. Quiere decir que todo lo que tenga que ver con el llamado sobre nuestras vidas. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, al llamado de Dios sobre nosotros, ya nos ha sido dado por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes, escuche bien, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjese, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Amado, la naturaleza de Dios ya está dentro suyo. Nosotros no tenemos una naturaleza de pecado. Nosotros, los que estamos en Cristo, no somos pecadores. Tenemos la naturaleza de Dios. Amén. Somos la justicia de Dios en Cristo. Por lo tanto, deje de verse como un pecador porque usted ya no es un pecador. Usted ya no es una pecadora. Que cometamos acciones de pecado de vez en cuando no nos hace pecadores. De la misma manera que cuando no estábamos en Cristo, el poder llevar a cabo de vez en cuando alguna buena acción no nos hacía justos. Así es. Pero ya tenemos la naturaleza de Dios. Ya habita en nosotros. No es algo que nosotros tenemos que intentar lograr, es algo que ya tenemos. Por eso nuestro trabajo no es tratar de ser. Nuestro trabajo no es tratar de ser hijos de Dios. Nuestro trabajo no es tratar de ser buenos cristianos. Nuestro trabajo no es tratar de dejar de pecar. Nuestro trabajo no es esforzarnos para dejar de fumar. Nuestro trabajo no es esforzarnos para dejar de hacer acciones de pecado o para dejar de hacer lo malo. Ese no es nuestro trabajo. No. Nuestro trabajo es renovar nuestro entendimiento. Nuestro trabajo es renovar la mente porque, amado, dejar de pecar será un fruto de la renovación del entendimiento. Dejar de cometer acciones de pecado será un fruto de la renovación de nuestra mente. Pero no tengo que esforzarme para ello. Mi trabajo no es ser un buen cristiano porque simplemente voy a caminar como lo que soy cuando yo renuevo mi entendimiento con la palabra de Cristo. Nadie tiene que obligarme a ello. Por eso lo siento, pero estoy en contra totalmente de esas predicaciones desde los púlpitos que siempre están diciendo porque no hagas esto, porque no hagas aquello, porque no hagas lo otro. Esas predicaciones que utilizan el miedo, esas predicaciones que utilizan el temor. Cristo viene pronto y si no estás preparado te quedas. Cristo viene pronto y si todavía estás en pecado te quedas aquí para que te corten la cabeza. Si tú todavía haces esto, haces aquello, significa que no eres un hijo de Dios, que no estás en santidad. Oh, sin santidad nadie le verá. Todas esas predicaciones que infunden temor. ¿Por qué? Porque, amados, un pueblo ignorante y un pueblo atemorizado es un pueblo que puede ser dominado. Sí.
Es un pueblo que puedo mantener dominado. Por eso usted puede ver supuestos ministros que lo único que hacen y que quieren es mantener ignorante al pueblo y tenerlo atemorizado porque así lo pueden controlar. Sí. Eso es lo que hacen políticos también. Políticos quieren meterle miedo al pueblo y quieren mantener al pueblo ignorante. ¿Para qué? Para mantenerlo controlado. Entonces los políticos toman control de los medios de comunicación y manipulan las noticias para que hablen solamente lo que ellos quieren. Y así el pueblo sigue ignorante. Y luego les asustan. No, porque si hacéis esto, si hacéis lo aquello, si yo dejo de ser vuestro líder, pasaréis hambre y os pasará esto, pero conmigo estaréis bien. Les meten miedo. Y eso se ha transmitido también dentro de la iglesia. Sí. Y supuestos pastores, supuestos apóstoles, que le dicen a la gente y los mantienen con miedo: si sales de mi cobertura, estarás a expensas del diablo y el diablo te abofeteará porque no puedes salirte de mi cobertura. Y los mantienen ignorantes. Esto es así. Pero cuando nosotros renovamos nuestro entendimiento, cuando nosotros crecemos en conocimiento, nosotros manifestaremos lo que ya somos. Entonces no se trata de esas predicaciones del miedo. Se trata de manifestar lo que soy. La iglesia de Jesucristo está totalmente preparada para todo porque estamos en Cristo. Nosotros somos completamente santos, somos completamente perfectos, somos completamente justos y ya no somos pecadores porque la naturaleza de Dios habita en nosotros. Ahora, amados, por favor, trabajemos para renovar nuestro entendimiento y que esta naturaleza nos gobierne. Que esta naturaleza no solamente habite, sino que me gobierne y que con el favor de Dios, esta naturaleza que me gobierna pueda manifestarse a través de mi vida y que yo pueda ser de edificación para otros y que yo pueda ser de beneficio para otros y que yo pueda ser de bendición para otros a través de la manifestación de la naturaleza de Dios que me gobierna. Y esto es por medio de renovar nuestra mente. Por eso todavía no hemos llegado allí y llegaremos un día, antes o después. Pero hablaremos de qué es lo que nos impide gobernar, qué es lo que nos impide reinar. Y le voy a hacer un spoiler, porque en ese punto no le voy a hablar del diablo, porque no es el diablo el que nos impide reinar. No son los demonios los que nos impiden gobernar. Son mentalidades incorrectas. Formas de pensar equivocadas son las que nos impiden gobernar, pero no el diablo. El diablo fue derrotado. Aleluya. El diablo fue anulado. El diablo fue despojado absolutamente de todo. El diablo no tiene ningún poder. El diablo no tiene ningún poder. Sí. Es así. Algunos evangélicos quieren tratar de darle poder al diablo, pero no tiene, porque Jesús dijo claramente: toda autoridad me ha sido dada. Y eso fue después de la resurrección ya. Eso ya fue después de la resurrección. ¿Por qué? Porque Él obtuvo la autoridad de gobierno nuevamente. La que Adán entregó a Satanás, Jesús la obtuvo nuevamente y dijo: toda autoridad me ha sido dada. Oiga, toda es toda. Si Jesús dijo: yo tengo toda la autoridad, es que Él tiene toda la autoridad. Amén. Y toda la autoridad que le ha sido dada a Él fue delegada en la iglesia. Gloria a Dios. Entonces, ¿quién tiene máxima autoridad? La iglesia, no el diablo. Lo que nos impide reinar no es el diablo, son pensamientos incorrectos, formas de pensar equivocadas. Fortalezas que necesitan ser derribadas por medio de la enseñanza de la palabra de Cristo. Pero renovemos nuestro entendimiento, amados, para que esta naturaleza nos pueda gobernar. Renovemos nuestro entendimiento para que sepamos quiénes somos nosotros en Cristo.
Renovemos nuestro entendimiento para que sepamos realmente qué es lo que Cristo nos ha dado, qué es lo que tenemos, qué es lo que usted ya tiene. Deje de buscar fuera lo que ya tiene dentro. Amén. Deje de tratar de conquistar fuera lo que ya tiene usted dentro, porque ya le ha sido dado. Entonces, amado, medite en esto. Cristo vive en mí. Medite en esto. Tengo la naturaleza de Dios. Aleluya. Cristo vive en mí. Tengo la naturaleza de Dios. Aleluya. ¿Qué significa tengo la naturaleza de Dios? Así como Él es, yo soy. No hay más. Venga conmigo a Primera de Juan. Capítulo 4, por favor. Verso 17. Primera de Juan, capítulo 4, verso 17. Por eso que el Evangelio de Jesucristo, la palabra de gracia, siempre pondrá un enfoque en nuestro Señor Jesús. La iglesia debe estar enfocada en Jesucristo. Y lamentablemente, a algunos, la religión hace que nos enfoquemos en nosotros mismos. Pero usted no tiene que enfocarse en sí mismo. Tenemos que estar enfocados en Cristo. Amén. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, verso 17. Dice así: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es ahora, en este momento, ¿quién? El Cristo resucitado. No dice como Él fue en la cruz, allí moribundo, lamentablemente sufriendo, cargando con todo nuestro pecado, con toda nuestra maldad. Pero no dice como Él fue en la cruz, dice como Él es ahora, tiempo presente, el Cristo resucitado. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea, fíjese, dos tiempos verbales importantísimos. Aquí no aparece el tiempo verbal pasado y no aparece el tiempo verbal futuro. Aquí aparece solamente el tiempo verbal presente. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Yo no es que sea un gran estudioso, pero hasta aquí llego. Dice, como Él es ahora, así somos nosotros, somos ahora. No dice, así seremos nosotros cuando estemos en el cielo. ¿Dice eso? No dice eso. Así seremos un día cuando estemos allí en gloria, cuando allá se pase lista. Así seremos cuando estemos allí con vestiduras blancas. No, dice, como Él es ahora, el Cristo resucitado, así como es el Cristo resucitado, así somos nosotros la iglesia en este mundo. Porque, amados, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Amén. Y por lo tanto no hay distinción, la cabeza no está separada del cuerpo, la cabeza no es de una manera y el cuerpo de otra manera, no, va todo junto, la cabeza es de una forma y el cuerpo es exactamente igual, porque somos Cristo aquí en la tierra. Usted y yo podemos manifestar a Cristo en la tierra. Usted y yo podemos expresar la vida de Cristo en la tierra. Usted y yo podemos manifestar la naturaleza de Dios aquí en la tierra. Porque así como Él es, somos nosotros aquí hoy. Gloria a Dios. Lo siento, pero no somos víctimas. No nos hagamos los víctimas. No andemos con la cabecita gacha y diciendo, ay, pobrecito de mí, porque mira cómo sufro, mira el diablo como siempre está atormentándome, y el diablo por aquí y el diablo por allí. No, amados, nosotros no somos los víctimas. Nosotros somos la iglesia gloriosa, triunfante de Jesucristo. Somos la iglesia gloriosa, somos la iglesia triunfante, somos la iglesia de Cristo y así como Él es, somos nosotros. Amén. Aleluya. En este momento, en este mundo, ahora. Gloria a Dios.
No decimos que a veces somos golpeados por adversidades, somos golpeados por circunstancias. A veces podemos tener un bajón porque todos lo tenemos y no debemos condenarnos. Pero el problema no es que tengamos ese bajón. El problema no es que una circunstancia nos golpee. El problema es que no estemos renovando nuestro entendimiento, que no sepamos estas cosas y nos quedemos ahí abajo cuando resulta que hemos sido sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Amados, el problema no es tener una flaqueza o una debilidad un día. El problema no es levantarnos. El problema es no ponernos en pie y decir un momento, es verdad, he tenido un momento de debilidad, he tenido un momento de flaqueza, pero soy un hijo de Dios. Cristo vive en mí, la naturaleza de Dios habita en mí, soy parte de la iglesia de Jesucristo y así como el Cristo resucitado es, soy yo hoy en este mundo. Gloria a Dios. Así que me voy a levantar por su gracia, porque es su gracia la que me levanta, y me voy a poner en marcha, y voy a reinar en vida, y voy a usar fe, y voy a ejercer autoridad, y voy a ver cómo el Cristo resucitado se manifiesta a través de mí, para ser de bendición a todo el que me rodea, y voy a ver cómo este evangelio se sigue extendiendo, y cómo más personas son liberadas a través de este evangelio, y cómo los ojos son abiertos por causa de la verdad del evangelio, y voy a ser un instrumento en las manos de Dios para que vidas sean transformadas por medio de la palabra de su gracia. Así como Él es, soy yo en esta tierra. Tengo autoridad máxima. Estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Venga conmigo a Efesios capítulo 2, por favor. Oh, aleluya. Vamos al capítulo 1 primero, para poder ver esta expresión en la carta a los Efesios, que realmente, no quiero equivocarme, pero si no recuerdo mal y si la memoria no me falla, es la única carta que utiliza esta expresión, lugares celestiales. Pero la utiliza varias veces. Pero no recuerdo, corríjanme si alguno quizá tiene otro dato que yo no tengo ahora de memoria, pero no recuerdo que en ninguna otra carta se utilice la expresión lugares celestiales. No recuerdo a Pablo hablando de lugares celestiales que no sea en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 1, verso 3. Un verso que también creo que muchos quizá pueden conocer, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero si avanzamos un poquito más, verso 20. Bueno, leemos el 19 y el 20. Dice así, estamos en Efesios 1. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? ¿Dónde está Cristo sentado? En los lugares celestiales. Y allí, en los lugares celestiales, nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición también. Cristo está sentado en los lugares celestiales. Sobre todo, escuche bien, Cristo está sentado en los lugares celestiales, fíjese, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo que está viviendo el apóstol Pablo, sino también en el siglo venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo,
la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero fíjese, está Cristo sentado en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. Sea el que sea. Aunque no existiera en esta época, igualmente está sobre todo nombre. Escuche, el coronavirus, el COVID-19 es un nombre. Y resulta que Cristo está sentado por encima del nombre del COVID-19. Y sometió todas esas cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. Todo nombre que se nombra, cualquier cosa que tenga nombre, Cristo está sentado por encima de eso. ¿Sabe qué significa? ¿Qué lenguaje es este? Es un lenguaje de autoridad. Es un lenguaje de autoridad. Cuando dice que Cristo está sentado encima, quiere decir que tiene autoridad mayor. Entonces, cuando dice que Él está por encima de todo nombre, quiere decir que todo nombre debe someterse al que tiene máxima autoridad, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia, por supuesto, porque somos su cuerpo. Entonces, si usted va al médico y el médico le dice, usted tiene esta enfermedad que tiene un nombre, por favor, yo entiendo que a lo mejor la noticia le puede golpear, pero no se me venga abajo, porque ese nombre ha sido sometido al nombre de Jesús. Amén. Ese nombre tiene menos autoridad que el nombre de Cristo, o tiene menos autoridad que Cristo, porque Cristo es el que tiene toda la autoridad. Amén. Por lo tanto, esa enfermedad con ese nombre no tiene autoridad sobre usted. Porque usted ha decidido someterse a la autoridad de Cristo. Y la misma autoridad que Cristo tiene es la que le ha sido delegada a la iglesia. Por pura gracia. No olvidemos eso. Esto lo veremos más adelante, pero es que también con el tema de la autoridad se nos han enseñado ciertas cosas que no tienen nada que ver con la verdad. Autoridad es pura gracia. La autoridad no se gana, ni se desarrolla. La autoridad no crece, no crecemos en autoridad. Se nos ha dado por gracia. Efesios 2. Avanzamos un poquito más, espero y oro que esto esté siendo de edificación para su vida, amados. No sé qué piensan. Efesios 2. Verso 1. Vamos a empezar en el verso 1, aunque queremos llegar al 6, ¿no? Pero bueno. Hablando de lo que hablábamos antes, la vida de Cristo en nosotros. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, amados. Esto no tiene que ver con buenos y malos. Algunos, lamentablemente, por estar en Cristo, se creen superiores a los demás, como si fuéramos los buenos. Y los demás son los malos. No, esto no tiene que ver con buenos y malos, tiene que ver con muertos y vivos. Necesitamos entender eso. Tiene que ver con la realidad de que ahora usted y yo estamos en Cristo y tenemos su vida en nosotros. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, ¿ve? Tiempo pasado. Es que los tiempos son muy importantes. Leamos la Biblia, yo se lo he dicho y no lo digo en forma de ofensa, por favor, pero leamos la Biblia con el cerebro. No nos lo saquemos para leer la Biblia, por favor. Leamos la Biblia con el cerebro y entendamos que aquí dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Qué tiempo? Tiempo pasado. El tiempo antes de Cristo en nuestras vidas. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, ¿qué tiempo es este? Tiempo pasado. Éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Éramos. Ahora, si Pablo dice éramos, es porque no lo somos. ¿O no? Éramos, pero ya no lo soy. Es como el que dice, yo era
Yo antes era de tal equipo. Antes era de tal equipo. Pero quiere decir que ahora ya no lo es. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, otra vez, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y escuche bien ahora. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Ve? Hemos sido resucitados juntamente con Él. El Cristo resucitado. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Nos hizo sentar a nosotros. Es decir, toda bendición está en los lugares celestiales. Cristo está sentado en los lugares celestiales, pero es que Pablo seguía escribiendo y dice, espere, que esto acabo de empezar la carta solamente, que esto se va a ir poniendo cada vez mejor. La bendición en los lugares celestiales. Cristo en los lugares celestiales, pero es que gloria a Dios, ahora aquí nos dice que nosotros hemos sido sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. La misma autoridad que Él tiene es la misma autoridad que usted tiene. Sí. Lo mismo que tiene que vivir sometido a Jesucristo es lo que tiene que vivir sometido a usted. Porque como hemos enseñado en la serie de Abba Padre, el nombre de Jesús es representatividad. El nombre de Jesús no es para acabar las oraciones evangélicas, amados. En el nombre de Jesús, amén, ya está. No, el nombre de Jesús es representatividad. Es decir, yo sé a quién represento. Tengo la misma autoridad que tiene el nombre que estoy usando. ¿Por qué? Porque he sido sentado juntamente con Él. Amén. Estamos muy por encima. Gloria a Dios. Este es el Cristo que habita en nosotros. Este es el Cristo al cual nosotros nos hemos sometido bajo su señorío. Aleluya. Pero todo es Él. Todo es por Él. Todo es para Él. Así es. Todo el enfoque debe estar en Él. Sí. Y en entender quiénes somos nosotros hoy en Él. Por su gran amor, por su gracia maravillosa. Y entonces cuando entendemos esto y comenzamos a renovar nuestro entendimiento con todo esto, podemos empezar a experimentar el señorío de Cristo en diferentes áreas de nuestra vida. Así es. Pero eso, con el favor de Dios, es lo que veremos la próxima semana, porque ya se nos va el tiempo. Gloria a Dios. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Aleluya. Papá, queremos darte gracias. Gracias por seguir hablándonos, gracias por seguir enseñándonos. Gracias, papá, por el privilegio de saber que estamos sentados en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Gracias, Señor. Privilegio de entender que se nos ha dado máxima autoridad y que todo lo que vive sometido a Cristo debe someterse a nosotros también, está sometido también. Papá, gracias, porque estamos creciendo en el conocimiento del señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Ayúdanos a seguir renovando nuestro entendimiento. Amén. Ayúdanos a seguir renovando nuestra forma de pensar para que podamos experimentar y manifestar la vida de Cristo en y a través de nosotros. Amén, Señor. Y ser de edificación y de bendición a todos los que nos rodean. Papá, oramos por cada persona que ha escuchado esta enseñanza, dándote gracias por su vida, gracias porque todo ha sido suplido en cada casa, gracias porque caminan en salud divina. Y papá, gracias porque ellos experimentan cada vez más y más el señorío de Cristo sobre sus vidas. Y ellos experimentan y manifiestan tu reino allí donde ellos se mueven. A ti te damos toda la gloria siempre. Papá, que podamos seguir creciendo en entendimiento. Oramos para que el Espíritu Santo pueda seguir enseñándonos conforme meditamos en lo que hemos oído, conforme repasamos los apuntes, conforme volvemos a oír esta enseñanza. Y te damos gracias porque nuestras vidas son cambiadas para siempre. Amén. A ti la gloria siempre. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Dios es bueno siempre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. La verdad que
Qué bueno escuchar estas cosas. No sé qué piensan ustedes, qué opinan ustedes, pero yo por lo menos creo que qué bueno escuchar estas cosas y podríamos eh, estar 5 horas más hablando de todo esto. Pero bueno, gloria a Dios. Amados, a todos ustedes, muchas gracias por estar conectados, gracias por mantenerse conectados durante esta horita juntos. Les amamos mucho, agradecemos mucho su tiempo. Les pedimos, como siempre, ya saben que si quieren puedan compartir este vídeo para que otros sean alcanzados. Recuerden que tienen el canal de YouTube a su disposición. En ese canal tienen diferentes series de enseñanza que son de gran edificación para sus vidas, aparte de invitados que han pasado por nuestra congregación, como nuestro amado pastor Jim Andrews, el ministro Rubén Maraví, etcétera, etcétera. Entonces ustedes pueden ver ahí diferentes enseñanzas que son de edificación. Les invito a que visiten el canal de YouTube, les invito a que se suscriban, por favor, y que cada vez podamos ser más y más. Así que gracias a todos, estén expectantes, disfruten de una gloriosa semana, recuerden, el Cristo resucitado habita en ustedes, por lo tanto, nada ni nadie nos puede detener. Vamos adelante con todo por su gracia maravillosa. Amén. Un abrazo de parte de mi amada esposa Keila, de mi parte también, y si quieren, el jueves nos volvemos a encontrar aquí para seguir hablando de la serie Abba Padre. Gracias a todos, cuídense mucho, les amamos.